En las últimas semanas hemos hablado mucho sobre la preocupación por la democracia y las formas antidemocráticas de ejercer el poder. Pero si dirigimos nuestra mirada hacia el Estado, surgen algunas preguntas igual de importantes. ¿Qué Estado recibirá el próximo gobierno? ¿Está preparado para enfrentar los desafíos que vienen? ¿Con qué capacidades y equipos tendrá que gobernar? En esta sección de Conciencia Política, Politólogos versus Economista, invitamos a una politóloga y a un economista para discutir sobre temas que suelen quedar fuera del debate público: la capacidad del Estado, los equipos técnicos y la burocracia. Buenas, esto es Politólogos versus Economistas. Mi nombre es Camila Yanela y el día de hoy estamos con la profesora Roxana Barrantes. Roxana, bienvenida. Muy buenos días. No me gusta el nombre, eso de Versur, pero vamos adelante. Roxana, sí, eso es una conversación, un poco para reflexionar. ¿Qué crees tú que va a ser este próximo gobierno? ¿Cuáles son los retos que tiene este próximo gobierno? Se habla mucho sobre derechos humanos, legitimidad, pero hay otros retos que tienen que ver más con la gestión, las instituciones que está recibiendo el gobierno de Keiko Fujimori. Exacto, es bien importante notar que en los últimos años, y no vamos a discutir por qué, la gestión pública se ha debilitado muchísimo y es bien importante distinguir, porque a veces se habla en una generalidad de la gestión pública, dejando de lado a todos aquellos funcionarios que realmente han sostenido los espacios de gestión. Lamentablemente no ha sido la generalidad, no ha sido el 100%, no ha sido el 90%, pero sí tenemos funcionarios que cuidar. Al mismo tiempo, reconocer que un gran reto del próximo gobierno es hacer sólida la gestión pública y regresar a la meritocracia sin credencialidad. Yo creo que es importante captar que has señalado de la meritocracia y la necesidad de fortalecer servir, ¿no? Entonces esta idea que necesitas una clase técnica de gente que entra al Estado, pero tanto a nivel nacional como a nivel nacional también hay una clase política. Y lo que has mencionado hace un rato cuando decías que estos necesitan un apoyo político, pero solamente un apoyo político, o también necesitas políticos que permitan hacer la política además de estos técnicos, ¿no? Porque digamos que una de las críticas que se le hizo a gobiernos como el PPK o antes, ya Alan García, fue que esta idea de que la tecnocracia es suficiente. Es un poco lo que hemos aprendido de estos gobiernos si lo regresamos a lo mismo. No solo ellos, sino Humala, ¿no? Yo recuerdo mucho a mí que el gobierno de Humala trató de hacer una reforma de la legislación laboral, ¿no? Alrededor de cómo convocar a jóvenes y cómo contratar a jóvenes en lo que se llamó como coloquialmente como la ley Pulpín. Lamentablemente, esa ley que podía tener elementos positivos para mejorar la contratación fue políticamente vendida muy mal, ¿no? Yo tenía objeciones al diseño, pero más objeciones tuve a el caso que trataron de hacer los tecnócratas, mis colegas, ¿no? En tratar de empujar esa ley y que sea la ley de la República. Se tuvo que retroceder. Entonces hay una necesidad de ideas técnicas apoyadas también de lo político, lo cual genera, digamos, retos frente a un contexto en el que hay mucha gente que no quiere el gobierno y que se puede ofender por razones de que no los quieren desde antes, ¿no? Entonces, ahí además de lo técnico, necesitan acuerdos políticos en el gobierno y a nivel subnacional, gobiernos regionales nuevos que van detrás. Esos son retos que van a tener que enfrentar también. Es imprescindible que quien tiene que hacer la gestión pública lo haga en un entorno de legitimidad que te lo da lo que se llama ahora una buena gobernanza, ¿no? Y esa es imprescindible con los políticos, porque son los políticos los que llegan a acuerdos. Y acá hay un tema que tenemos que recuperar, el conversar con todos. Y más allá de conversar, de pactar o no,
es conversar para gestionar las diferencias en la conversación y no en la confrontación. Eso implica también que van a tener que haber diálogos legislativos para resultar comisiones, si queremos llegar a esa gobernabilidad. Eso no, digamos, solamente lo técnico no va a alcanzar. No alcanza lo técnico solamente. Bueno, vamos una semana antes del 28 de julio, decidimos de acá a 5 años cómo vamos a poder medir que esto ha sido exitoso, cómo se puede medir el éxito de este gobierno también, cómo lo vamos a poder seguir, qué cosas nos van a indicar que lo está haciendo bien también, porque esperemos que lo haya vinculado bien también. Si me concentro en la gestión pública, hay un primer tema. De acá a 5 años, yo quisiera ver servir fortalecido y una carrera de servicio público donde los mejores estudiantes quieren ser parte. Eso es número 1. Número 2, yo quisiera ver una de las primeras acciones del nuevo ministro de Economía, porque entiendo que va a ser un caballero, enviando a demanda de inconstitucionalidad el conjunto de gastos públicos totalmente desfinanciados que han sido aprobados recientemente. Me gustaría que al término de los 5 años ya estemos poniendo en práctica una reforma tributaria en serio, que no sea solamente extraer más recursos del sector minero, sino ampliar base tributaria y reducir los espacios de informalidad. Sí, no sé, creo que esas serían las cosas más importantes en gestión. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Es un poco progresar la meritocracia, fortalecer dentro del Estado la capacidad para garantizar esta meritocracia, y se necesitan recursos. Entonces, una buena reforma tributaria y sacar estas leyes que se han pasado de gasto que necesitan ser declaradas inconstitucionales, ¿no? No sé si tendrías algo para qué. Me parece bien importante ir un poco más al fondo del tema de informalidad, porque a veces se dice, hey, nuestras necesidades son tan grandes y el sector minero está en un boom de precios, saquemos de ahí. El tema es que nosotros nos tenemos que comparar con países que son receptores de inversión minera, y por lo tanto no es que saquemos de ahí, nos va a ser un poco competitivos con respecto de lo que pasa en Colombia, en Chile particularmente. Y el otro tema es que hay diversas maneras de mejorar los temas de formalidad e informalidad. No es solo, como nos gusta en el Perú, poniendo más normas y tratando de supervisar, sino alineando los incentivos que tenemos los ciudadanos para que nos convenga ser parte de un entorno formal. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, por participar en este podcast, que es producido por la especialidad en Ciencia Política, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencias Sociales. Y los esperamos para que puedan atender también el próximo episodio.